La luz de la mañana entraba pausadamente por las persianas, iluminando el aula. Delia Valenzuela estaba de pie junto a la pizarra, observando cómo los alumnos tomaban asiento. Su esbelta figura, vestida con un elegante traje azul marino, irradiaba confianza y dignidad. A sus 50 años parece más joven de lo que es, fruto de la práctica regular del footing y el cuidado personal. La clase de sociología de hoy tocaba a su fin, y como solía ocurrir, los estudiantes más activos se quedaban después de que sonara el timbre. María Gutiérrez, una de las mejores alumnas del curso, levantó la mano. «Profesora Valenzuela, ¿puedo hacerle una pregunta personal?». Delia sonrió suavemente, tomando asiento en el borde de su escritorio. «Por supuesto, María. ¿Qué le interesa?». «¿Cómo ha conseguido formar una familia tan fuerte? Todos conocemos a su hija Sofía, ya es una abogada de éxito, y su marido es un hombre respetado en la ciudad. ¿Cómo mantiene tanta armonía?». Delia se quedó pensativa un momento, ajustándose distraídamente el colgante de plata que llevaba al cuello, regalo de Ricardo por su 20º aniversario. «Sabes, el matrimonio es como un edificio que necesita un mantenimiento constante. Cada día es un pequeño ladrillo en los cimientos de vuestra relación. El respeto, la honestidad, ser capaces de escucharse el uno al otro, eso es lo realmente importante». Los alumnos escuchan atentamente, algunos toman notas. Delia continúa. «Conocí a Ricardo cuando empecé a dar clases. Entonces era solo un policía, pero ya entonces le veía como una persona motivada y fiable. Crecimos juntos, apoyándonos mutuamente. Sofía llegó 3 años después de casarnos, y eso nos unió aún más». Después de clase, Delia recogió tranquilamente sus cosas, apilando ordenadamente sus cuadernos en una bolsa de cuero. Con los años, su despacho en la tercera planta del instituto se había convertido casi en su segunda casa. Estanterías llenas de documentos científicos, algunas plantas de interior que cuidaba con esmero, fotos de la familia sobre la mesa. Todo respiraba comodidad y orden. Por la noche, cuando volvía a casa, Delia se ponía un vestido casero y empezaba a preparar la cena. Su casa de 2 plantas, en un barrio elegante de la ciudad, estaba siempre reluciente de limpieza. A Delia le encantaban esas horas nocturnas en las que podía hacer tranquilamente sus tareas y reflexionar sobre el día. El ruido de un coche anunciaba el regreso de Ricardo, sus pasos pesados en el porche, el tintineo de las llaves, sonidos tan familiares y autóctonos. Alto, escultural, con canas en las sienes, entró en la casa quitándose la chaqueta del uniforme. «¿Qué tal el día?», preguntó Delia, saludando a su marido con un ligero beso. «Mucho trabajo, querida. Un nuevo caso requiere especial atención». Ricardo se hundió cansado en su sillón favorito. «¿Qué vas a cenar esta noche?». «Lo que más te gusta, pescado con verduras y arroz, y he hecho una tarta de limón». Durante la cena hablaron de cosas cotidianas. Ricardo hablaba de las dificultades en el trabajo, Delia de sus alumnos. Todo transcurría como de costumbre, con normalidad y tranquilidad. Delia miró a su marido, notando las nuevas arrugas alrededor de los ojos, las canas en el pelo. 30 años juntos eran toda una vida. Después de cenar, como de costumbre, se instalaron en el salón. Ricardo repasaba papeles, Delia revisaba los trabajos de los alumnos. El reloj antiguo de la pared, un regalo de boda de los padres de Delia, tintineaba, las páginas crujían, un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. Sofía prometió pasarse mañana. Delia rompió el silencio. «Dice que tiene algunas noticias que compartir». Ricardo asintió sin apartar los ojos de los papeles. «Bien, hacía tiempo que no la veía». Delia dejó los cuadernos a un lado y se acercó a la ventana. La ciudad centelleaba de luces y la cálida tarde impregnaba el aire con el aroma de los árboles en flor. Pensó en lo afortunados que eran, una familia fuerte, un trabajo favorito,
el respeto de los demás. Por la mañana había hablado a los alumnos de los secretos de la felicidad familiar y ahora, mirando su reflejo en el cristal oscuro, creía cada palabra que decía. Antes de acostarse, Delia siguió su rutina nocturna como de costumbre. Se limpió bien la cara, se aplicó crema de noche y se cepilló el pelo. Al mirarse en el espejo, se da cuenta de que los años pasan factura. Han aparecido nuevas arrugas, su piel ya no es tan firme, pero el ejercicio regular y una alimentación adecuada la ayudaban a mantenerse en buena forma. Mientras se dormía junto a su marido, Delia pensaba en la reunión de mañana con su hija. Sofía era su orgullo. Inteligente, decidida, siguió los pasos de su padre y eligió la carrera de Derecho. Aunque vive separada, intenta visitar a sus padres con regularidad. La noche envolvía la casa en silencio, solo una ligera brisa movía las cortinas de la ventana entreabierta. Todo estaba bien, todo era como debía ser en una familia feliz. La mañana del domingo comenzó para Delia con el habitual footing. Tras una ducha y un desayuno ligero, empezó a preparar la comida. Sofía había prometido llegar a la 1. Ricardo trabajaba hasta tarde esta noche, como solía hacer últimamente, y Delia se alegró de tener tiempo a solas con su hija. A la 1 en punto, el Volkswagen plateado de Sofía se detuvo en la puerta de la casa. Delia observó a través de la ventana de la cocina cómo su hija salía del coche. Alta, delgada, vestida con un estricto traje de negocios, incluso en su día libre. Un hábito profesional que Sofía había heredado de su padre, siempre impecable. ¡Mamá! Sofía abrazó a Delia y ésta sintió el aroma familiar del perfume favorito de su hija. Te he echado tanto de menos. La mesa ya estaba puesta en el salón. Delia había preparado los platos favoritos de su hija, pimientos rellenos, sopa casera y tarta de chocolate de postre. Sofía ayudó a poner los platos con el gesto familiar de ajustar las servilletas. A menudo había ayudado a su madre a poner la mesa cuando era niña. ¿Cómo te va en tu nuevo trabajo?, preguntó Delia sirviendo la sopa en los platos. Sofía se animó. «Sabes, mamá, me va incluso mejor de lo que esperaba. Me han puesto en el equipo de un caso de fraude empresarial. Es una gran oportunidad para demostrar mi valía». Delia miró a su hija con orgullo. A los 24 años, Sofía ya trabajaba en un prestigioso bufete de abogados, y sus colegas más veteranos destacaban su profesionalidad y determinación. «¿Qué hay de nuevo en tu vida personal?», preguntó Delia con cautela, al notar que las mejillas de su hija se sonrosaban ligeramente. Sofía dejó el tenedor a un lado y sonrió enigmáticamente. «En realidad, de eso quería hablarte. He conocido a un hombre. Se llama Diego Hernández, trabaja en la fiscalía». Delia escuchó atentamente mientras su hija hablaba de su nuevo conocido, un joven inteligente y decente que, al igual que Sofía, lo había conseguido todo por sus propios medios. El corazón de una madre se alegró al ver cómo se iluminaban los ojos de su hija. «Nos conocimos en una conferencia profesional hace un mes», continuó Sofía. «Es tan real, ¿sabes? Sin pretensiones ni juegos. Es fácil y relajado estar con él». Después de comer, se trasladaron al jardín, una parcela pequeña pero bien cuidada donde Delia cultivaba rosas y orquídeas. Era su lugar especial. Aquí, entre las flores, siempre tenían conversaciones sinceras. «¿Recuerdas cuando me enseñaste a cuidar las rosas?». Sofía se sentó en un banco bajo un viejo magnolio. Entonces no paraba de clavarme los dedos en las espinas. Delia sonrió, recordando a la niña testaruda que, a pesar de los pinchazos, ayudaba diligentemente a su madre en el jardín. «Siempre fuiste muy persistente. Cuando te proponías conseguir algo, nada podía detenerte. Eso lo he heredado de ti, mamá. Siempre has sido un ejemplo para mí». Hablaron del pasado, del futuro, de esperanzas y planes. Sofía habló de su trabajo, de los nuevos casos que le habían asignado, de sus compañeros. Delia escuchaba,
notando lo madura y cambiada que se había vuelto su chica. ¿Y cómo está papá?, preguntó Sofía de repente. Últimamente no me devuelve las llamadas casi nunca. Delia frunció el ceño. Trabaja mucho, ya le conoces, el servicio es lo primero, aunque últimamente se ha vuelto más distante. Sofía miró a su madre con atención. ¿Estás bien? Pareces un poco cansada. Estoy bien, cariño. Es solo que hay mucho trabajo en el instituto. Se acercan los exámenes. Pero algo en la voz de su madre hizo recelar a Sofía. Siempre había sido muy observadora. Un hábito profesional de fijarse en los detalles, de captar los matices en el comportamiento de la gente. Caía la tarde. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja. Sofía se preparaba para irse. Mañana era un día importante en el tribunal. Tenía que prepararse. Me pasaré el próximo fin de semana, prometió, abrazando a su madre. Y quizá traiga a Diego para que te conozca. Delia vio alejarse el coche de su hija, y una extraña sensación de inquietud se agolpó en su pecho. No podía explicar por qué. Todo iba como siempre, incluso mejor. La vida personal de su hija se estaba asentando, su carrera iba viento en popa, pero algo, una premonición, la inquietaba. La casa estaba silenciosa y vacía. Delia recogió la mesa y fregó los platos mecánicamente. En la mesa de la cocina había un pastel sin comer, el postre favorito de Sofía desde la infancia. Cuántas veces lo habían preparado juntas, cuántos momentos felices se asociaban a esas cenas familiares. Por la noche, Ricardo llamó y dijo que llegaría tarde, así que ella no la esperaría despierta. Delia le dio las buenas noches y colgó. Últimamente eran frecuentes. Se convenció de que era normal. Su marido tenía un trabajo exigente, un puesto importante que requería dedicación plena. Antes de acostarse, Delia se quedó largo rato mirando por la ventana las luces de la ciudad. En algún lugar, en uno de los muchos pisos, su hija probablemente se estaba preparando para el juicio de mañana, o tal vez estuviera hablando por teléfono con Diego. Sofía merecía ser feliz, merecía una familia tan fuerte y segura como la suya. ¿Era realmente así? ¿Por qué era ahora, después de hablar con su hija, cuando la pregunta le rondaba por la cabeza por primera vez en años? Delia alejó los pensamientos inoportunos. Tenía todo lo que podía soñar: un marido cariñoso, una hija preciosa, un trabajo respetado. No tenía derecho a dudar de su felicidad. La noche envolvió la casa en una fría oscuridad. Delia no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando el silencio de la casa vacía. Mañana sería un nuevo día, nuevas preocupaciones, nuevas charlas. La vida seguía como siempre, y nada hacía presagiar la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su tan correcta, tan próspera familia. El lunes comenzó como de costumbre. Delia se despertó antes que su despertador. Ricardo ya se había ido a trabajar. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita con letra firme y familiar. Nos vemos esta noche. Besos. Era el tipo de nota que él le había dejado durante sus 30 años de matrimonio cuando se marchaba antes que ella. En el instituto reinaba un silencio inusual. La primera clase empezaba dentro de una hora y los pasillos estaban vacíos. A Delia le encantaba ese momento, en el que podía prepararse tranquilamente para las clases, repasar los materiales y poner en orden sus pensamientos. Su despacho la recibió con la comodidad habitual. Pilas de libros sobre la mesa, un calendario con las fechas de los exámenes marcadas y una foto de Sofía enmarcada. Las 2 primeras clases transcurrieron como de costumbre. Los alumnos estaban atentos, hacían preguntas, tomaban apuntes de las clases. Delia se sentía en su elemento. Enseñar siempre le producía placer. Antes de la tercera clase, fue a la sala de profesores a tomar un café. «Delia, te han entregado un paquete», la llamó la secretaria de la facultad, Carmen. El mensajero lo trajo hace una hora. Sobre la mesa había una cajita envuelta en papel rojo oscuro, sin remitente,
sin nombre del remitente, solo su nombre escrito en letras mayúsculas. Delia enarcó las cejas, sorprendida. No había pedido nada. La caja contenía un paquete de bombones caros y un sobre. Al abrir el papel, Delia sintió que se le helaban las tripas. En letras grandes, con una caligrafía evidentemente alterada, se leía: «Cómetelo y muere». «¡Qué broma más estúpida!», murmuró, intentando que no le temblaran las manos. Carmen, al darse cuenta de su estado, se acercó. «¿Qué te pasa? Te has puesto pálida». Delia le mostró la nota. Carmen jadeó y llamó inmediatamente al decano de la facultad. Media hora después, un pequeño concilium se reunió en la sala de profesores. El decano, el jefe de seguridad del instituto y varios miembros de la facultad. «Esto podría ser una broma malvada de alguien», dijo el decano, dándole vueltas a la nota entre las manos. «Pero tenemos el deber de investigar. ¿Ha notado algo sospechoso últimamente?». Delia negó con la cabeza. Su reputación en el instituto era impecable. Los alumnos la respetaban, sus colegas la apreciaban. En 25 años de docencia no había tenido ningún conflicto importante. «Quizá alguno de los alumnos está descontento con una nota», sugirió el jefe de seguridad. «Siempre soy objetiva a la hora de calificar», respondió Delia con firmeza. «Y si los alumnos tienen dudas, siempre podemos discutirlas abiertamente». Las 2 horas siguientes se dedicaron a resolver la situación. Comprobaron las cámaras de seguridad. El mensajero resultó ser de un servicio de reparto normal. El paquete se había enviado desde una oficina de correos en la otra punta de la ciudad. Interrogaron a cualquiera que pudiera haber visto u oído algo. Delia intentó mantener la calma, pero todo le temblaba por dentro. Pensó en llamar a Ricardo, pero decidió no molestarle. Ya tenía bastante trabajo, y probablemente se trataba de una broma malvada de alguien. Cuando llegó a casa por la noche, se quedó sentada en la oscuridad del salón durante un buen rato. Ricardo volvía a llegar tarde al trabajo. Sofía estaba ocupada con un caso importante en el juzgado. Por primera vez en mucho tiempo, Delia se sintió sola e indefensa. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. Era Lucía, su vieja amiga. «Vamos a correr mañana como siempre. Te has perdido la carrera de hoy». «Sí, claro». Delia se alegró de tener la oportunidad de apartar su mente de sus inquietantes pensamientos. «A las 6 de la mañana, como siempre». Le costó mucho conciliar el sueño por la noche. Ricardo volvió tarde, cenó en silencio y se fue directo a la cama. Cansado, mucho trabajo. Delia se tumbó a su lado en la oscuridad, escuchando su respiración constante. ¿Por qué no le había contado lo ocurrido? Solían compartirlo todo, no había secretos el uno para el otro. A la mañana siguiente de correr con Lucía, se sintió mejor. La actividad física y la conversación con su amiga habían aliviado su ansiedad. Al fin y al cabo, podría haber sido solo una broma tonta. Pero cuando entró en su despacho, algo iba mal. Delia no se dio cuenta inmediatamente de lo que era, pero entonces se fijó. La foto de Sofía que tenía sobre la mesa estaba diferente, ligeramente girada hacia la izquierda. Nunca tocaba esa foto. Era casi una superstición para ella. Todo el día transcurrió en suspense. Delia intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al extraño paquete y a la fotografía cambiante. Por la noche, mientras empaquetaba, se dio cuenta de que uno de los cajones de su escritorio no estaba cerrado del todo, otra pequeña cosa que no era típica de su naturaleza pedante. En casa, lo primero que hizo fue comprobar todas las ventanas y puertas. Ricardo volvía a llegar tarde. Delia intentó leer, revisar los trabajos de los alumnos, pero no pudo concentrarse. Cada susurro le parecía siniestro, cada sombra sospechosa. A última hora de la tarde, Sofía llamó. «Mamá, ¿cómo estás? Suenas extraña». «Estoy bien, cariño, solo un poco cansada. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Diego?».
Hablaron durante unos minutos, del trabajo, de los planes para el fin de semana. Delia no le contó a su hija lo que había pasado. ¿Por qué molestarla por nada? Sofía estaba en un momento importante de su carrera. No había necesidad de distraerla con sus miedos. La noche había caído sobre la ciudad, trayendo consigo una brisa fresca y el sonido de la lluvia. Delia estaba sentada junto a la ventana, mirando las calles húmedas iluminadas por las farolas. En algún lugar, en la oscuridad, estaba el hombre que le había enviado aquel extraño paquete, un hombre que quería asustarla. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ella no sabía que esto era solo el principio, que pronto su vida cambiaría para siempre, que su mundo familiar se desmoronaría, enterrando bajo los escombros todo aquello en lo que había creído durante 30 años. De momento, se quedó sentada junto a la ventana, escuchando el sonido de la lluvia e intentando convencerse de que todo iría bien. Al día siguiente, Delia se despertó antes de lo habitual. Apenas había amanecido cuando ya se estaba poniendo el chándal. Sus paseos matutinos con Lucía eran algo más que una forma de mantenerse en forma. Eran una oportunidad para hablar, para compartir sus preocupaciones con alguien que la conocía desde hacía más de 20 años. Lucía la esperaba en su lugar habitual, junto a la vieja fuente del principio del parque. Las amigas se saludaron y comenzaron el habitual calentamiento. «Pareces tensa», comentó Lucía mientras corrían por el callejón matutino. «¿Te pasa algo?» Delia dudó. No le había contado a nadie lo del paquete de ayer, ni siquiera a su marido, pero la ansiedad la carcomía por dentro. «Sabes, ayer pasó algo extraño», empezó, y las palabras fluyeron solas. Habló del paquete, de la nota, de sus miedos. Lucía la escuchó atentamente sin interrumpirla. Cuando Delia terminó, su amiga se detuvo y la miró con seriedad. «Tienes que contárselo a Ricardo. Al fin y al cabo es el jefe de policía, puede ayudar». «No quiero molestarle. Tiene tanto trabajo que hacer ahora mismo». «Delia, esto es serio. Amenazas así no se pueden ignorar». Terminaron su trote en un silencio pensativo. Delia tenía prisa por llegar a casa. Debía ducharse y preparar el desayuno antes de que empezara la jornada laboral. Llegó al instituto antes de lo habitual. Los pasillos seguían vacíos, solo la señora de la limpieza estaba fregando los suelos. Delia subió a su planta y se dirigió al aula. La primera clase empezaba dentro de 1 hora y quería prepararse. Al abrir la puerta, se quedó helada en el umbral. En la pizarra, justo en el centro, estaba escrito en letras grandes: «Responderás de todo». La letra era la misma que la de la nota sobre el chocolate. Delia sintió que se le levantaban las piernas. Se hundió lentamente en la silla más cercana, intentando calmar el temblor de sus manos. El teléfono resbaló de sus dedos debilitados y cayó al suelo con un ruido sordo. Con dedos temblorosos, marcó el número de Sofía. Los pitidos parecían interminables antes de oír la voz somnolienta de su hija. «Mamá, ¿qué pasa? Solo son las 7 de la mañana. Sofía, necesito tu ayuda». 40 minutos más tarde, Sofía ya estaba en el instituto. Examinó cuidadosamente lo escrito en la pizarra, le hizo una foto con su teléfono, interrogó al guardia de seguridad y a la señora de la limpieza. Delia observó a su hija con sorpresa y orgullo. Sofía actuaba con claridad y profesionalidad, como una auténtica investigadora. «¿Por qué no me hablaste ayer del paquete?» Sofía frunció el ceño, tomando notas en su cuaderno. «¿Y por qué no se lo dijiste a tu padre?» «No quería preocupar a nadie. Pensé que era una broma estúpida». «Mamá, no es una broma. Alguien está intentando asustarte deliberadamente. Tenemos que averiguar quién y por qué». Cuando empezaron las clases, lo escrito se había borrado de la pizarra, pero la ansiedad persistía. Delia dirigía mecánicamente las clases, respondía a las preguntas de los alumnos, pero sus pensamientos estaban muy lejos.
Se sorprendía a sí misma estremeciéndose con cada sonido inesperado, abriendo la puerta del aula con cautela. Por la tarde, Sofía insistió en llevar a su madre a casa. Empezaré mi investigación. Tengo conocidos en la policía. Ayudarán extraoficialmente a seguir algunas pistas. Pero no se lo digas a tu padre todavía, suplicó Delia. No quiero preocuparle. Sofía frunció el ceño, pero asintió. De acuerdo, pero si la situación se repite, nos aseguraremos de acudir a él. En casa, Delia estuvo mucho tiempo sin encontrar un lugar donde estar. Ricardo volvía a llegar tarde al trabajo. Intentó leer, revisar los trabajos de los alumnos, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Esa noche, Sofía llamó. «Mamá, he quedado con Diego. Nos va a ayudar extraoficialmente con la investigación. Ah, y he pedido que instalen cámaras de seguridad fuera de tu oficina». «Sofía, no tienes que...» «Sí tienes que hacerlo, mamá. No voy a dejar que alguien te intimide». Por la noche, Delia permaneció mucho tiempo despierta, escuchando los ruidos de la casa dormida. Ricardo regresó pasada la medianoche, tumbado en silencio a su lado. Olía a perfume de otra persona, un aroma tenue que ella nunca había notado. O no quería notarlo. En la oscuridad de la habitación, todas las rarezas de los últimos meses, los regresos tardíos, las excusas, la actitud distante de su marido, le vinieron de repente a la memoria. Tal vez esas amenazas tenían algo que ver con su trabajo, pero entonces, ¿por qué iban dirigidas a ella? Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba, un coche tocaba el claxon a lo lejos. Delia estaba tumbada mirando al techo y por primera vez en años se sentía como una completa extraña en su propia casa. Poco a poco, el miedo fue dejando paso a otro sentimiento, la determinación. Fuera lo que fuera, tenía que averiguarlo. Por su propio bien, por el bien de su hija, por la vida que había pasado 30 años construyendo. Sofía estaba sentada en la mesa de una cafetería, hojeando las notas de su cuaderno. Llevaba 3 días recopilando información sobre los extraños sucesos del instituto. Diego, sentado frente a ella, esperaba pacientemente a que terminara. Entonces, ¿qué tenemos? Sofía levantó los ojos hacia su compañero. La primera amenaza llegó hace una semana. Una caja de bombones con una nota. Luego lo escrito en la pizarra. Ayer, mamá encontró una foto en su escritorio, la suya tachada con un rotulador rojo. Diego removió su café pensativo. Está claro que alguien quiere asustarla. ¿Por qué? Tu madre es una profesora respetada, no tiene enemigos. Eso es exactamente lo que me preocupa. Es todo demasiado personal. En ese momento, Delia estaba dando otra clase. Intentaba actuar con normalidad, pero los alumnos notaban su tensión. Empezó a mirar más a menudo hacia la puerta y a estremecerse ante sonidos inesperados. Después del incidente de la fotografía, dejó de quedarse sola en el despacho. Después de clase, Delia quedó con Lucía en su cafetería favorita. Su amiga era la única persona, aparte de Sofía, a la que le contaba todo. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Ricardo?, preguntó Lucía con cautela. Delia se quedó callada, removiendo el azúcar de su taza. Se ha vuelto diferente, distante. Casi nunca está en casa, siempre trabaja hasta tarde. Y ayer olí perfume en su camisa. Lucía le cubrió la mano con la suya. ¿Crees que...? No sé qué pensar. 30 años de matrimonio, Lucía. 30 años. Mientras tanto, Sofía y Diego continuaban su investigación. Revisaron las cintas de seguridad, entrevistaron al personal del instituto y estudiaron la lista de alumnos expulsados recientemente. Mira, Diego señaló la pantalla de su portátil. El mensajero que entregó los bombones recibió el pedido a través de una cuenta anónima. El pago se hizo desde una tarjeta de crédito temporal.
Sofía frunció el ceño. Alguien está cubriendo sus huellas con mucho cuidado. Aquella tarde Delia regresó a casa antes de lo habitual. La casa estaba vacía y silenciosa. Comenzó a preparar la cena mecánicamente, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Sobre la mesa había un sobre con los recibos de los servicios públicos, de los que siempre se ocupaba ella misma. Al mirar las facturas, Delia notó de pronto algo extraño. La factura del teléfono era mucho más alta de lo habitual. Abrió el desglose y se quedó helada. Muchas llamadas a un número desconocido, siempre a altas horas de la noche o a primera hora de la mañana. Sofía, mientras tanto, estaba sentada en su despacho del bufete de abogados, analizando la información que había recopilado. Sobre la mesa había fotos, impresiones y notas. Diego trajo café y se sentó a su lado. He comprobado los registros financieros de tu padre, empezó con cautela. Hay algo extraño. Sofía levantó los ojos cansados hacia él. ¿Qué es exactamente? Grandes retiradas de efectivo todos los meses, gastos regulares en restaurantes, joyerías, y está claro que no son regalos para tu madre. Sofía sintió que todo se enfriaba en su interior. Siempre había admirado a sus padres, pensaba que su matrimonio era perfecto. Realmente lo había sido todo este tiempo. El instituto, mientras tanto, tenía nuevas cámaras de seguridad. Delia se dio cuenta de que los guardias patrullaban los pasillos con más frecuencia. Sofía se aseguró de que se velara por la seguridad de su madre sin iniciarla en los detalles de la investigación. Por la noche, Delia pasó largo rato sentada en su despacho, revisando viejas fotografías. Aquí está su boda, el joven Ricardo mirándola con tanto amor. Aquí está la pequeña Sofía dando sus primeros pasos. Vacaciones en familia, días festivos, cumpleaños, 30 años de vida feliz. ¿O solo parecía feliz? Ricardo volvió a medianoche. Delia fingió dormir, escuchando sus pasos en el baño. Volvía a oler a perfume de otra persona, más abiertamente que antes. ¿O es que ahora empezaba a darse cuenta de cosas ante las que antes había hecho la vista gorda? A la mañana siguiente, Sofía se reunió con uno de sus informantes en la comisaría. El joven agente miraba nervioso a su alrededor. Lo que has pedido podría costarme el puesto. Lo comprendo, pero es importante. Le tendió un sobre. Aquí está todo lo que hemos podido encontrar. Imágenes de vigilancia, registros telefónicos y algo más interesante, una dirección. Sofía hojeó rápidamente los documentos. Su rostro se ponía más y más tenso con cada página que leía. Cuando llegó a la última página, le temblaban las manos. No puede ser, susurró. En ese momento, Delia estaba dando otra conferencia. Hablaba de conflictos sociales, de cómo las personas se relacionan, de cómo se traicionan. No se le escapaba la amarga ironía de la situación. Estaba enseñando a los alumnos a entender la sociedad, pero no podía ver lo que ocurría en su propia familia. Delia estaba sentada a la mesa de la cocina, ordenando viejas facturas y recibos. La costumbre de mantener todos los documentos en perfecto orden era algo que había conservado desde su juventud. Cada cheque, cada recibo estaba perfectamente organizado en carpetas y fechas. Por eso se había dado cuenta enseguida de las discrepancias. Los grandes débitos de la cuenta familiar empezaron hace aproximadamente un año. Primero pequeñas cantidades, restaurantes, tiendas de ropa, luego más, joyas, hoteles caros. Delia miró las fechas y las cantidades y cada dígito golpeó su corazón como un martillo. ¿Cómo he podido no darme cuenta?, susurró, dejando de lado otra declaración. Sonó el timbre. Lucía estaba en el umbral con una bolsa de la compra. No apareciste para tu carrera matutina. Estaba preocupada. La amiga evaluó rápidamente la situación. Papeles esparcidos por la mesa, los ojos de Delia enrojecidos por las lágrimas. En silencio, puso la tetera y sacó las tazas. Sigo pensando. Delia hizo girar una taza de té entre sus manos. ¿Cuándo empezó? ¿Qué he hecho mal?
Basta, dijo Lucía con firmeza. No es culpa tuya en absoluto. Si Ricardo... No lo digas en voz alta, la interrumpió Delia. Mientras no se diga, puedes fingir que todo está bien. Mientras tanto, Sofía estaba sentada en su despacho, estudiando la información que había recibido del informante. Diego le trajo café y bocadillos. Deberías comer. Son más de las 4 y ni siquiera has desayunado. Sofía sonrió agradecida. En el último mes, había llegado a apreciar lo atento y cariñoso que podía llegar a ser aquel hombre. Diego no solo había ayudado en la investigación, sino que se había convertido en un verdadero pilar de apoyo. Mira, le enseñó los papeles. Reuniones periódicas en el mismo restaurante. Luego aparece esta dirección, un piso en una urbanización nueva. Y mira las fechas. Las primeras amenazas a mamá empezaron más o menos por la misma época. Diego escudriñó los papeles. ¿Crees que está relacionado? No creo en las coincidencias, especialmente en coincidencias como esta. Por la tarde, Delia regresó al instituto. Tenía que preparar el material para la conferencia de mañana. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Ya no temía las amenazas, pero ahora le asaltaban otros miedos. En su despacho, enciende el ordenador y abre el correo. Entre las cartas de trabajo había una sin asunto, de una dirección desconocida. Dentro solo había una fotografía. Delia sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. La foto era de Ricardo abrazando a una joven. La fecha de la fotografía era de hacía 3 días. Le temblaban las manos cuando marcó el número de su hija. Sofía, ¿puedes venir? Media hora más tarde, los 3 estaban sentados en el estudio. Delia, Sofía y Diego. La fotografía yacía sobre la mesa entre ellos como una prueba en un juicio. «¿Mamá?», empezó Sofía en voz baja. «Hay algo que tengo que decirte. Hemos estado investigando». Delia escuchó cómo su hija relataba los resultados de su búsqueda. Sobre las reuniones periódicas en el restaurante, el piso, los grandes derroches. Con cada palabra, su mundo se desmoronaba más y más, convirtiéndose en añicos de lo que ella creía que era una vida feliz. «Se llama Isabel», dijo Sofía en voz baja, como si cada palabra le doliera. «Tiene 24 años. Ella es...» «Tan mayor como tú», la interrumpió Delia. «Tiene la misma edad que mi hija». En la habitación reinaba un pesado silencio. Fuera de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso y, a la luz de la lámpara de mesa, los rostros parecían pálidos y tensos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Diego. Delia miró la fotografía y luego a su hija. «Quiero saberlo todo, cada detalle, cada mentira». Sofía asintió. «Lo averiguaremos, lo prometo». Después de la reunión, Delia vagó por la ciudad durante mucho tiempo y regresó tarde a casa. Ricardo ya dormía o fingía dormir. Permaneció largo rato en la puerta del dormitorio, mirando al hombre con el que había vivido 30 años. Cada arruga de su cara le resultaba familiar, cada cana. ¿Cuándo se había convertido en un extraño? Por la noche no podía dormir. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, su primer encuentro, su boda, el nacimiento de Sofía. Todos estos años había vivido con la certeza de que conocía a su marido. Ahora cada recuerdo parecía falso, cada momento feliz una mentira. Al amanecer llegó un mensaje de Sofía. «Hemos encontrado su dirección. Lo comprobaremos mañana». Delia borró el mensaje y se levantó a preparar el desayuno. Como de costumbre, puso la mesa y preparó café. Ricardo bajó a desayunar, la besó en la mejilla, un gesto familiar que se había vuelto tan vacío. «¿Estás bien?», le preguntó. «Estás un poco pálida». «Estoy bien», mintió ella. «Solo estoy cansada». Él se fue a trabajar y ella se quedó de pie junto a la ventana mirándole fijamente. El hombre al que había amado durante 30 años caminaba por una calle conocida y cada paso que daba lo distanciaba más y más de ella.
Sofía pasó días enteros reuniendo las últimas piezas del rompecabezas. Cada cheque, cada cinta de vigilancia, cada llamada telefónica se sumaban para formar una imagen coherente. Trabajó metódicamente, como le habían enseñado en la Facultad de Derecho, sin emociones, solo hechos. En su despacho, dispuso todos los documentos en orden cronológico. Diego se sentó a su lado para ayudarla a organizar la información. Las imágenes de vigilancia mostraban lo mismo. Ricardo era un visitante habitual del complejo de apartamentos Miraflores, a las afueras de la ciudad. Justo aquí, Sofía señaló una copia impresa de extractos bancarios, el primer gran pago del alquiler del piso. Y aquí están los recibos de la joyería, un anillo de zafiro, una pulsera de diamantes. Diego frunció el ceño. ¿Cuándo empezaron las amenazas a tu madre? Una semana después de que mi padre alquilara este piso. Creo que se enteró de su relación y decidió vengarse, no de él, sino de mi madre. En aquel momento, Delia daba otra conferencia en el instituto. Hablaba de conflictos sociales, de la traición en la familia, y cada palabra resonaba con el dolor de su propio corazón. Los alumnos escuchaban atentamente, ajenos al drama personal que vivía su profesora. Después de clase, se sentó largo rato en su despacho, revisando viejas fotos en su teléfono. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Sofía habló rápidamente, emocionada. «Mamá, ya lo tenemos todo. Se llama Isabel Montoya. Trabaja en la fiscalía, en el departamento de archivos. Conoció a su padre en algún acto oficial hace un año». Delia escuchó, sintiéndose extrañamente entumecida. El nombre. Ahora el fantasma que había arruinado su vida tenía un nombre. Ella era la que enviaba las amenazas, continuó Sofía. Encontramos borradores de cartas en su ordenador. Los patrones de escritura coinciden. Ella quería deshacerse de ti, mamá. Pensó que si te asustaba lo suficiente, te irías por tu cuenta. Delia volvió a casa por la noche, pero no pudo entrar. Estuvo mucho tiempo sentada en el coche, mirando las ventanas, oscuras, sin vida. Durante 30 años había considerado aquel lugar su hogar. Ahora cada habitación le parecía ajena, empapada de mentiras. El teléfono volvió a sonar. Sofía. «Mamá, sabemos dónde vive. Mañana por la mañana, creo. Creo que deberíamos ir allí». ¿Por qué? ¿Para verlo con nuestros propios ojos? Para saber la verdad, toda la verdad. Por la noche Ricardo durmió a su lado, con la respiración uniforme y tranquila. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo, cargando con semejantes mentiras? Recordó su primer encuentro, su primer beso, su boda. Cada recuerdo parecía ahora envenenado, cada momento feliz falso. Por la mañana se arregló como de costumbre. Maquillaje, peinado, traje estricto. Los movimientos familiares la ayudaron a mantener la compostura, a no desmoronarse. Ricardo se marchó pronto, sin desayunar siquiera. «Una reunión importante», dijo. Sofía llegó a las 9. Diego estaba con ella, silencioso, fiable, dispuesto a apoyarla en cualquier momento. En el coche, Delia permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Por la ventanilla se veía la ciudad, extraña, desconocida, como toda su vida. «No tenemos por qué hacer esto», dijo Sofía en voz baja, aparcando el coche delante de un elegante complejo de apartamentos. «Tenemos que hacerlo», respondió Delia. «Tengo que hacerlo. Tengo que verlo con mis propios ojos». Tomaron el ascensor hasta la 12ª planta. Sofía sacó una llave, de un informador de la empresa gestora, y abrió la puerta en silencio. Desde el fondo del piso llegaban voces. Delia caminaba como en un sueño. Cada paso era difícil, como si se moviera bajo el agua. Diego caminaba a su lado, dispuesto a sostenerla en cualquier momento. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La luz del sol inundaba la habitación, jugando con las sábanas blancas, con la ropa desparramada. En la mesilla de noche había una fotografía. Ricardo y una mujer joven,
ambos sonriendo a la cámara, felices, enamorados. Delia se quedó paralizada en la puerta. Sofía le apretó la mano con fuerza. En ese momento, Ricardo salió del cuarto de baño, en bata, con el pelo húmedo por la ducha. Se quedó inmóvil al verlos, con una expresión de auténtico horror en el rostro. Delia fue todo lo que pudo pronunciar. En ese momento, ella, Isabel, salió del cuarto de baño, joven, guapa, con una larga melena negra. Cuando vio a los huéspedes no invitados, no se asustó, no gritó. Solo sonrió, triunfante, victoriosa. «Así que has venido después de todo», dijo. «He estado esperando este momento». El tiempo pareció detenerse en aquel dormitorio bañado por el sol. Delia miró a su marido, a la joven a su lado, y sintió que su última esperanza de que todo aquello fuera un error, un malentendido, un mal sueño se desmoronaba. Isabel estaba apoyada despreocupadamente en la jamba de la puerta. Llevaba un vestido de seda de la casa. Delia lo reconoció. Lo había visto en la lista de la compra de su marido. Llevaba el pelo largo y negro aún húmedo por la ducha y un collar de zafiros al cuello, el mismo de los extractos bancarios. ¿Creías que no la reconocería? La voz de Isabel sonaba sorprendentemente tranquila. ¿Creías que podrías vivir una mentira para siempre? Ricardo dio un paso adelante. Delia, quiero explicarte. Cállate. Sofía alzó la voz por primera vez en su vida. ¿Cómo pudiste? Con ella. Es tan vieja como yo. Diego se quedó un poco atrás, listo para intervenir en cualquier momento. Su presencia dio confianza a Sofía, la ayudó a aguantar. Isabel se rió, una risa sonora y joven. Sí, tengo su edad. ¿Y qué? Él me quiere de verdad, no como a ti. Delia encontró por fin la voz. ¿Tú enviaste las amenazas? ¿Intentabas intimidarme? Por supuesto que lo estaba. Pensé que captarías la indirecta y te irías por tu cuenta, pero resultaste ser tan terco, aferrado a tu matrimonio perfecto, a tu vida perfecta. Ricardo cambió la mirada de su mujer a su amante. Isabel, prometiste que no haría qué. ¿Decir la verdad? Basta de mentiras, Ricardo. Dile cómo venías a verme cada semana, cómo comprabas regalos, cómo planeaste nuestra vida juntos. Cada palabra golpeaba a Delia como una bofetada. Se quedó mirando fijamente a su marido, un extraño vestido con una bata cara. 30 años de matrimonio convertidos en cenizas en cuestión de minutos. Sofía dio un paso adelante. He visto los extractos de su cuenta, padre. Todos los gastos, todos los regalos. Gastaste el dinero de la familia en amor, la interrumpió Isabel. En amor de verdad, no en un hábito de 30 años. Delia miró la habitación, luminosa, espaciosa, con vistas a la ciudad, muebles caros, cuadros en las paredes, flores frescas en jarrones, todo pagado con su dinero común, el dinero que Ricardo y ella habían ahorrado durante años. ¿Cuánto más?, preguntó en voz baja a su marido. ¿Cuántas más había como ella? Ricardo palideció. Delia, no, solo Isabel. La conocí y me di cuenta de lo que es la verdadera pasión, terminó Isabel por él. No esta existencia gris con una mujer que tiene edad para ser mi madre. Sofía se echó hacia adelante, pero Diego la detuvo. No lo hagas, no merece la pena. Isabel se acercó al tocador, cogió el cepillo del pelo, como si fuera un día normal, como si no hubiera un drama familiar desarrollándose en la habitación. ¿Sabes qué es lo curioso? Nunca iba a dejarte. Era feliz con todo. Una esposa respetable en casa, una joven amante para su alma. Hasta que decidí cambiar todo eso. Delia miró a su marido. ¿Es verdad? ¿Querías seguir viviendo así? Ricardo guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No tienes que volver a casa. La voz de Delia sonó sorprendentemente firme. Delia, hablemos. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo me mentiste?
de cómo gastaste nuestro dinero en regalos para tus amas, me dijo Isabel. ¿Es esa la palabra que buscas? Pero todo eso va a cambiar ahora. Ahora seré su esposa. Sofía dio un paso hacia su padre. ¿Cómo pudiste? Mamá te quería, te creía, todos te queríamos. Ricardo intentó coger la mano de su hija, pero ella retrocedió. Sofía, tienes que entender. Lo entiendo todo. No solo traicionaste a tu madre, traicionaste a nuestra familia, nuestra confianza, todo en lo que creíamos. Isabel observó esta escena con una leve sonrisa. ¡Qué drama! Como en el cine. Delia se dio la vuelta para marcharse. No tenemos nada más que hacer aquí. Sofía, vamos a casa. Delia, Ricardo se adelantó. Por favor. Pero ella ya se dirigía hacia la puerta, recta e inflexible como una barra de acero. Sofía y Diego la siguieron. Detrás de ellos permanecían Ricardo, confuso y patético en su costosa bata, e Isabel, todavía con su sonrisa ganadora. En el ascensor, Delia por fin se permitió llorar. Sofía abrazó a su madre mientras Diego permanecía en silencio a su lado, guardando su pena compartida. «Todo va a salir bien, mamá», susurró Sofía. «Lo superaremos, juntos». El coche las esperaba abajo. Delia se sentó en el asiento trasero mirando por la ventanilla la elegante fachada de la casa donde su marido había empezado su nueva vida. 30 años convertidos en cenizas en una mañana. Pero ella aguantaría. Debía resistir por sí misma, por su hija, por la mujer que había sido todos estos años. Cuando Sofía y Diego se marcharon, Delia permaneció inmóvil en el salón vacío durante largo rato. La luz del sol que entraba por las cortinas dibujaba fantasiosos dibujos en la alfombra. Cada cosa en esta habitación guardaba recuerdos. Las fotografías de las paredes, el viejo sillón comprado en su primer aniversario, el jarrón traído de su viaje de bodas. El sonido de una llave girando en la cerradura la hizo estremecerse. Reconoció aquellos pasos, pesados, inseguros, nada que ver con la firmeza habitual de Ricardo. Apareció en la puerta del salón, desarreglado, con los ojos enrojecidos, vistiendo la misma ropa que había llevado aquella mañana. Delia, le temblaba la voz. Deja que te lo explique. Ella permaneció en silencio, mirando al hombre que creía conocer de toda la vida. Ahora parecía ajeno, desconocido, como si los años que habían pasado juntos hubieran borrado algo importante, convirtiéndolo en una persona diferente. Cometí un terrible error. Ricardo se hundió en la silla de enfrente. Lo de Isabel fue un error de juicio, un momento de debilidad. ¿Un minuto? Delia habló por fin. Durante un año, con reuniones periódicas, regalos, mentiras. Ricardo se cubrió la cara con las manos. Sé que suena ridículo, pero déjame que te lo cuente todo desde el principio. Y empezó a hablar, divagando, confuso, saltando de una cosa a otra, sobre cómo había conocido a Isabel en la recepción oficial, cómo ella le había mirado con admiración, de una forma en que Delia no le había mirado en años, sobre cómo halagaba su ego, cómo le hacía sentirse más joven. No lo había planeado, no quería que llegara tan lejos. Al principio solo eran conversaciones, almuerzos. Ella escuchaba mis historias, se reía de los chistes, y luego... Y entonces empezaste a gastar nuestro dinero en su entretenimiento. Delia se levantó y caminó hacia la ventana. Comprando joyas, alquilando un piso. Le devolveré hasta el último céntimo. Vende el coche, pide un préstamo, lo que sea. Delia miró por la ventana su jardín, cuidado, hermoso, el resultado de años de trabajo en común. Cada arbusto, cada árbol, había sido plantado por sus manos. No se trata de dinero, Ricardo. Se trata de confianza. Se trata de los 30 años de vida que habéis cruzado. Se levantó y se acercó a ella. 30 años no se pueden tachar. Nuestro amor, nuestra familia es real. Lo de Isabel era una obsesión,
una enfermedad. He tenido una epifanía. Había sinceridad en su voz, lágrimas en sus ojos. Delia sintió que algo temblaba en su corazón. Los recuerdos llegaron en oleadas: su primer encuentro, los tímidos besos, la proposición de matrimonio, el nacimiento de Sofía. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Ricardo le cogió la mano con suavidad. Estabas dando tu primera clase, tan serio, con un traje estricto, y yo llegué al instituto con una inspección y no podía quitarte los ojos de encima. Delia recordaba cada detalle de aquel día: su emoción antes de su primera clase, la sonrisa de él, el ramo de flores que trajo al día siguiente. ¿Y recuerdas nuestra boda?, continuó. ¿Cómo te preocupaba que fuera a llover, pero el día resultó soleado y cálido? Se le llenó la garganta de lágrimas. Delia intentó mantenerse firme, pero los recuerdos ablandaron su determinación como el agua ablanda una piedra. Te quiero. Ricardo se hundió de rodillas. Siempre te he querido. Lo que le pasó a Isabel fue un lapsus. Fui tonto, débil, vanidoso, pero me di cuenta de mi error. Le besó las manos, y cada beso fue como un golpe a su determinación. 30 años era toda una vida. ¿Acaso un error, aunque fuera tan terrible, podía desproporcionarlo todo? Dame una oportunidad, le suplicó. Una oportunidad para demostrar que puedo cambiar, que nuestro amor es más fuerte que esta locura. Delia miró a su marido arrodillado y quiso creer. Quería olvidar aquella mañana, olvidar el piso con vistas a la ciudad, olvidar la sonrisa triunfante de Isabel. Necesito tiempo, dijo finalmente. Ahora mismo no puedo. Se levantó de sus rodillas y había esperanza en sus ojos. Esperaré, todo el tiempo que haga falta. Demostraré. El timbre de la puerta cortó sus palabras. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose el uno al otro. En ese momento, Delia vio en los ojos de su marido lo que más temía. Una sombra de duda brilló como un relámpago lejano. Sabía quién estaba detrás de la puerta. Sabía que un nuevo acto de su drama familiar estaba a punto de comenzar, y en algún lugar de su interior ya sabía cómo acabaría. Isabel estaba en la puerta, con el mismo vestido de seda y un collar de zafiros al cuello. Llevaba el pelo largo y negro recogido en una coleta alta, y sus ojos oscuros ardían de determinación. Sin esperar invitación, entró en la casa. ¡Qué escena tan conmovedora! Su voz rezumaba veneno. ¿La reconciliación de un marido pródigo con una esposa fiel? ¿Desde cuándo? Ricardo se enderezó, intentando mantener la dignidad. Isabel, deberías irte. Esta es mi casa, mi familia. ¿Tu casa?, se rió ella. ¿Y nuestro piso? ¿Nuestros planes? ¿O ya le has dicho a tu querida esposa que ibas a vender esta casa para que pudiéramos empezar una nueva vida? Delia sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Miró a su marido. ¿Es verdad? Ricardo guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Isabel se paseó por el salón, mirando los cuadros de las paredes. Sabes, Delia, él nunca te quiso de verdad. Todos estos años has sido un hábito cómodo, como una vieja silla o sus zapatillas favoritas. No te atrevas. Ricardo empezó, pero ella le interrumpió. Y conmigo es diferente. Apasionado, vivo, real. Le hago sentirse joven. ¿No es así, mi amor? Una nota melosa apareció en su voz. Se acercó a Ricardo y le pasó un dedo por la mejilla. ¿Recuerdas nuestras noches, verdad? ¿Nuestros planes? ¿Todo lo que soñábamos? Delia contempló la escena, sintiéndose espectadora de un teatro del absurdo. En su casa, entre las fotos de su familia feliz, veía cómo su vida se desmoronaba. Basta. Su voz sonó inesperadamente firme. Si queréis hablar de vuestra relación, hacedlo en otro sitio. Isabel se volvió hacia ella. «Oh, ¿ahora has encontrado tu voz? ¿Dónde estaba cuando tu marido venía a verme todas las semanas, cuando me regalaba joyas, cuando prometió dejarte?» «Isabel, basta».
Ricardo se acercó a ella. No, cariño, es hora de elegir, se enderezó. O te vienes conmigo ahora, o se acabó lo nuestro, para siempre. En la habitación se hizo un gran silencio. Delia miró a su marido, el hombre al que había dedicado 30 años de su vida. En sus ojos vio la lucha, el deber contra la pasión, la costumbre contra la atracción. Ricardo. La voz de Isabel se hizo más suave. Sabes que no puedes seguir sin mí. Esta vida te asfixia. Conmigo eres libre. Conmigo vives de verdad. Desvió la mirada de su esposa a su amante. Delia pudo ver cómo la luz del remordimiento que había parpadeado en sus ojos hacía unos minutos se apagaba lentamente. Lo siento, susurró mirando a Delia. Pensé que podría volver, pero no puedo. Isabel sonrió triunfante. Vamos, amor. Empecemos una nueva vida. Delia observó en silencio cómo su marido salía de su casa. Se detuvo en la puerta del salón como si quisiera decir algo, pero Delia se volvió hacia la ventana. Vamos. Isabel le cogió la mano. Aquí no hay nada más que hacer. Se marcharon. El ruido de la puerta al cerrarse sonó como un disparo. Delia se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo subían al coche, un hombre mayor y su joven amante. La grava crujía bajo las ruedas. Mientras el coche desaparecía al doblar la esquina, llevándose 30 años de su vida. Solo cuando el coche desapareció de su vista se permitió salir al porche. El aire del atardecer desprendía el aroma de las flores de magnolia, la misma magnolia que habían plantado el año en que nació Sofía. A lo lejos, un perro ladraba, los niños jugaban, la vida continuaba. Y entonces irrumpió ella. 30 años de amor, de esperanzas, de vida en común. Todo brotó en sollozos que sacudieron su cuerpo. No solo lloraba la traición de su marido, lloraba su juventud, sus sueños, su fe en el amor eterno. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, cayeron sobre los escalones de madera del porche. En cada lágrima había un recuerdo. El primer beso, la proposición de matrimonio, el nacimiento de Sofía, las vacaciones familiares, las pequeñas alegrías y las grandes victorias. Todo lo que parecía tan sólido, tan real, se desmoronó como un castillo de naipes por una ráfaga de viento llamada Isabel. En ese momento, Delia se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Aunque Ricardo volviera, aunque le pidiera perdón, ella nunca podría olvidar aquel día, aquella última decisión que él había tomado. Después de aquel encuentro, Delia se ausentó del trabajo durante días. En la casa vacía, todo le recordaba su vida pasada, las fotografías de las paredes, las tazas de café emparejadas, la bata de Ricardo en el baño. 30 años de vida juntos la rodeaban como testigos mudos del naufragio. Sofía venía todos los días, traía la compra, preparaba la comida, se sentaba a su lado. Una mañana trajo una carpeta con papeles. He comprobado todas las facturas, mamá. Estaba gastando grandes cantidades. Restaurantes, hoteles, joyas, casi la mitad de tus ahorros. Delia miró las cifras, pero le parecieron solo signos abstractos. ¿Qué importaba cuánto dinero gastara en su joven amante? La traición no podía medirse en números. Lucía también vino, trayendo comida casera, intentando distraerlo hablando. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Entonces estabas empezando a enseñar, eras tan serio, con trajes estrictos. Y tú me enseñaste a llevar maquillaje y tacones, sonrió Delia por primera vez en días. Una mañana encontró en su buzón una carta de Ricardo, larga, llena de disculpas y explicaciones. Hablaba de amor, de errores, de remordimientos. Delia rompió el sobre antes de terminar. En el instituto la trataron con comprensión. Las noticias corren rápido en una ciudad pequeña, sobre todo cuando se trata del jefe de policía y su joven amante. Los compañeros intentaron apoyarla, algunos con una palabra, otros con una mirada. Sofía pasaba todo su tiempo libre con su madre. Diego la acompañaba a menudo.
silencioso, fiable, dispuesto a ayudar en cualquier momento. Delia veía cómo le miraba a su hija, con una calidez y una confianza que ella misma había echado de menos alguna vez en los ojos de su marido. «¿Sabes?», había dicho Sofía una vez, sentada con su madre en el jardín. «Siempre he pensado que teníamos la familia perfecta, que papá y tú erais un ejemplo de amor verdadero». Delia miró las rosas que una vez habían plantado con Ricardo. «Supongo que no hay familias perfectas, solo hay personas que deciden ser sinceras entre sí». Una mañana llegó un mensaje de Isabel, corto y sarcástico. «Ahora es mío, para siempre». Delia lo borró sin contestar. ¿Qué se le podía decir a una persona que había arruinado deliberadamente la vida de otra? Por las tardes, se sentaba en su despacho a revisar los trabajos de los alumnos. La rutina familiar la ayudaba a no pensar en lo que estaba ocurriendo en su vida. A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas, recordando el pasado, tratando de averiguar dónde habían ido las cosas mal. Sofía trajo los papeles del divorcio. «No tienes que decidirlo ahora, mamá, pero están listos cuando quieras». El expediente yacía sobre la mesa del salón, un recordatorio silencioso del final de un matrimonio de 30 años. Delia no tenía prisa por abrirlo. En su interior aún quedaba una tonta esperanza de que solo fuera un mal sueño. Lucía intentó sacarla a correr. «Tienes que ponerte en movimiento, Delia. No puedes quedarte en casa pensando en él». Poco a poco, la vida tomó un nuevo rumbo. Delia volvió a dar clases, empezó a hacer footing, incluso se matriculó en un curso de pintura. Siempre había querido aprender a pintar, pero seguía posponiéndolo para más adelante. Una noche, mientras ordenaba su dormitorio, encontró una vieja fotografía de su primera cita con Ricardo. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Se quedó mirándola largo rato y luego la guardó en una caja con la etiqueta Bello. Sofía pasaba a menudo la noche en casa de sus padres. Ella y su madre se sentaban en la cocina hasta altas horas de la noche, bebían té y hablaban de todo. Delia veía cómo su hija había madurado con el paso de las semanas, cómo su amor por Diego se había hecho más fuerte. «Me ha pedido que vivamos juntos», dijo Sofía un día. «¿Qué te parece?» Delia sonrió. «Creo que mereces ser feliz. Y Diego es un buen hombre». Pasó un mes. Ricardo intentó ponerse en contacto con ella varias veces. A través de conocidos comunes, por cartas, incluso vino a casa. Delia no contestó. Todas las palabras estaban dichas, todos los puentes quemados. La gente del pueblo decía de todo. Algunos condenaban a Ricardo, otros cotilleaban sobre la joven amante, otros se compadecían de Delia. Ella había aprendido a ignorar los cuchicheos a sus espaldas, las miradas compasivas. Por las tardes se sentaba a menudo en el jardín, entre sus rosas. Aquí, en el silencio, podía pensar en el futuro, que la vida no había terminado, que aún quedaban muchos caminos por recorrer, muchas oportunidades. Sofía estaba cerca, fuerte, cariñosa, dispuesta a apoyarla en cualquier momento. Delia miró a su hija y se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, tenía lo más importante, una familia de verdad, construida no sobre mentiras, sino sobre el amor y la confianza.